Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mando un resumen chiquitito de números complejos, que fue lo primero que vimos el primer día. ¿Qué es un número complejo? ¿Cómo surge un número complejo? Cuando ustedes tenían la raíz de 4, por ejemplo, yo lo podía resolver y decía que era 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Ahora, ¿por qué entonces la raíz cuadrada menos 4 no tiene solución? No tenía solución porque no existía ningún número que elevado al cuadrado me dé como resultado negativo. Entonces vemos la necesidad de crear otro campo de números que se llaman los números complejos, en los cuales la raíz de menos 4 se va a poder resolver. ¿Cómo? Pensando que la raíz de 4 es 2 y para obtener este negativo, lo que yo voy a necesitar es pensar que existe una expresión imaginaria de manera tal que y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, el resultado de menos 4 va a ser 2 imaginario. Pero también debo de considerar que como 2 al cuadrado es 4, también debo considerar la parte negativa. Menos 2 al cuadrado también va a ser 4. Entonces, la raíz de un número negativo admite dos resultados, el positivo y el negativo. Así podemos decir que la raíz cuadrada de menos 36 es 6i y a su vez menos 6i. También vimos que un número complejo puede escribirse como una expresión del tipo binómica, es decir que yo lo puedo escribir como a más bi, donde la expresión que no contenga al imaginario es conocida como parte real y la expresión que tiene imaginario es conocido como parte imaginaria, donde a y b son números, cualesquiera, pueden ser fracciones, raíces, pueden ser números negativos, números positivos, puede ser cualquier número real. Y a su vez, también en la primera clase, vimos el gráfico de un número imaginario. Yo acá me hice uno como para que ustedes verifiquen, si bien la mayoría lo pudo llegar a hacer, hay gente que no vino o no lo entendió. Si yo tengo, por ejemplo, al número A, que es 3 más 2i, yo lo que voy a hacer es tomar un eje cartesiano en donde mi eje horizontal va a ser el eje real y mi eje vertical va a ser el eje imaginario. Entonces yo lo que voy a necesitar es discriminar. Por ejemplo, para verificar el complejo A, 3 más 2i, 3 sería lo que se conoce como parte real. Entonces yo voy a marcar 1, 2, 3 como parte real y ahora voy a hacer movimiento en sentido vertical en 2 imaginario. Por lo tanto, como es positivo, voy a subir 2 unidades. 1, 2. Donde se encuentren ambos, acá voy a marcar mi eje, mi número complejo, que va a ser un vector. Este número va a ser el número A. Luego, si yo tengo el número B que no tiene parte real, no me voy a mover sobre el eje horizontal, pero sí me voy a mover solo en el eje vertical. Debo ir al 4i, por lo tanto voy a tener 1, 2, 3, 4. Acá va a estar mi número complejo B y va a ser un vector. Si debo marcar el número complejo C, va a ser menos 2 parte real. Voy a ir 1, 2 y 3 en imaginario. 1, 2, 3. ¿Por qué me voy para abajo? Porque el 3 es negativo. Entonces, ahora voy a unir. Esto lo hacen con reglas, ¿sí? Y ahí tengo lo que sería el gráfico de 3 números complejos en un mismo eje. A su vez, también vimos el argumento. Por ejemplo, yo sé que el argumento lo voy a poder calcular con esta fórmula, que es tangente al argumento es igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Cómo voy a hacer eso en la calculadora? Yo les di un ejemplo acá, anoté y dije, si A es igual a 3 más 5i, ¿cuál es la parte imaginaria? 5i. 5i en la calculadora no lo voy a poder meter, entonces yo solamente voy a calcular 5.
dividido la parte real, que la parte real es 3. 3 abajo. En la calculadora, ¿cómo lo voy a meter? Voy a agarrar y voy a hacer Shift, tan, y va a aparecer tan a la menos 1. En algunas calculadoras puede aparecer arc tan, que es exactamente lo mismo. Y ahora voy a poner 5 dividido 3. Cierro paréntesis, igual a 59,03 grados. Lo voy a poner eso como resultado y ahí obtengo 59,03 grados, es lo que sería el argumento. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Como en este caso yo tengo el 3, 5, en este caso este número complejo está en el primer cuadrante. Si estuviese en el segundo cuadrante, yo hago exactamente lo mismo, pero una vez que calculo alfa, para calcular verdaderamente el ángulo que se encuentra, voy a tener que hacer 180 grados menos el ángulo que encontré al utilizar la fórmula. Si está en el tercer cuadrante, voy a tener que usar 180 grados más el ángulo que encontré utilizando la fórmula. Y si estuviese en el cuarto cuadrante, voy a tener que hacer 360 grados menos el ángulo que encontré utilizando la fórmula. Si está en el primer cuadrante, acá se terminó el asunto, ¿sí? Acuérdense que el ángulo es siempre en sentido antihorario. Por eso necesito organizarme con estos 3 cuadrantes. Este es un pequeño resumen de lo que vimos en la primera clase.